Ok, iniciamos la Hola, sesión. estimados amigos y amigas. Soy Roberto Julio, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y bueno, ha sido un contexto difícil, la pandemia ha cambiado nuestra realidad y no podíamos dejar el hacer un evento, el conmemorar el aniversario de la Constitución Política de 1917. Si bien es cierto, no lo haremos en el tradicional evento que hemos hecho a lo largo de nuestra historia en el hemiciclo a Juárez, esta ocasión lo haremos en vía virtual. Esta será una sesión grabada y la tendremos en las redes sociales. Les agradeceré que puedan reproducirla. Y bueno, tenemos, como siempre, históricamente lo hemos hecho, a grandes participantes que nos expondrán puntos de vista sobre un tema general que es el constitucionalismo social. En ese sentido, contaremos con las participaciones de los miembros y abogados, Óscar Alzaga, Yamil Vargas y nuestro compañero Adrián Jiménez. Iré presentando a cada uno. En principio le daré la palabra al licenciado Óscar Alzaga, a quien todos conocemos en una gran trayectoria intelectual, quien ha hecho grandes textos sobre abogados como Mario Pavón Flores, el movimiento de Vallejo, por ejemplo, y que ha tenido un papel importantísimo de rescate histórico de personajes del movimiento obrero y desde luego de las luchas obreras. Lo sabemos que es asesor jurídico de sindicatos independientes y de trabajadores. Óscar, te doy la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y personas que nos escuchen y que se interesen en este tema que es central hoy, que es el Día de la Constitución, sin duda, un día muy significativo. Quisiera, por cierto, que le dedicáramos este programa a nuestro amigo Adalberto Saldaña, que escribió 26 libros sobre la Constitución, era un constituyente, y que pudiéramos reivindicar su obra. Muy estimulante la de Adalberto Saldaña, desde luego, sin menospreciar a nadie de los demás compañeros, Emilio Krieger, Jesús Campos y tantos más. Solamente en esto recordar también lo que decían algunos juristas muy notables, de que nuestra Constitución no solo era la ley máxima, sino proveniente de la Revolución, era una Constitución que se convirtió en un proyecto de nación. Y por eso tiene bastante más significado el constitucionalismo social, porque estamos hablando de un proyecto de nación donde, siendo una constitución liberal, tiene un acento particularmente enfático social, tanto del campo, la ciudad, como todas las expresiones sociales, educación y soberanía nacional. Entonces, en este contexto, la nuestra, algunas gentes han dicho, creo erróneamente, que es una constitución socialista, precursor del socialismo. Yo creo que no, que es un constitucionalismo social. Y la misma educación socialista, creo que fue un error haberle titulado socialista, porque en realidad era social. Y es una obra verdaderamente magnífica. Haber alfabetizado a la mayoría del país no es poca cosa, y fue una obra monumental, me parece, como lo fue también la reforma agraria, fue el cambio del sindicalismo. Todos sabemos perfectamente que las tres constituciones más importantes de nuestro país surgieron de luchas históricas de nación. No aparecieron por un debate, sino como han sido las constituciones más importantes del mundo, han surgido de las luchas del pueblo. No son casuales. De la independencia, de la reforma lepocista, muy significada por la separación de la Iglesia de Estado, pero también por un sentido progresista del liberalismo que contenía la obra de Juárez, y luego la Revolución Mexicana, la primera revolución auténticamente popular, y que hay que en verdad revisarla, porque
una dictadura no es poca cosa echarla abajo, sobre todo sus pilares fundamentales, como era el ejército, en la batalla de Zacatecas se significa, y una serie de batallas, pero culmina con Zacatecas, la derrota del ejército de la dictadura. Y así tenemos una historia bastante accidentada, pero por suerte yo personalmente siento un enorme orgullo de la historia de nuestro país, por tantos luchadores que ha tenido tan significativos, particularmente de debate constituyente de Querétaro. Hay que siempre reivindicar la figura de Francisco Mújica, que fue, como bien lo dijo el general Cárdenas, el que llevó la proa de la Constitución, y gracias a su trabajo dedicado y nunca perder el timón de esos debates constituyentes, se logró desarrollar tanto el artículo tercero, el 7, el 30, que ahora tomamos menos en cuenta, pero que es importante el 30, como el 123, ¿no? Este cuadro de reformas va a impulsar mucho al país y sobre todo a lograr grandísimos, enormes cambios durante el... Creo que con el cardenismo tenemos una deuda porque nuestros queridos neoliberales han borrado la historia. Yo no sé si ustedes, amigos, pudieron ver la exposición del centenario y del bicentenario en Palacio Nacional. Tomó casi todo el Palacio Nacional para la exposición en 2010, perdón, para el bicentenario y el centenario. Y es la exposición más hueca en contenido que jamás haya visto yo en mi vida, del mural de Puerto Julio de Diego Rivera, que en verdad tiene contenido, en verdad tiene mucho, eh, eh, es una caja de resonancia de nuestra historia muy viva. En esa exposición, los neoliberales encabezados en ese momento por Felipe Calderón procuraron hacer una exposición de nuestra historia, de las dos fechas más importantes, de la manera más hueca. Hagan de cuenta ustedes que están viendo un spot de Televisa, totalmente vacío de contenido, ¿no? Entonces, me parece que recordar esas fechas y en particular el 17 y sobre todo nosotros como abogados tiene un enorme significado. No quiere decir, como decía nuestro amigo Emilio Krieger, que nos quedemos ahí, sino que tenemos que avanzar. Ustedes saben que ya en las nuevas constituciones de América Latina, de Europa, la democracia participativa es fundamental y son nuevas formas del derecho para darle mayor participación a los pueblos, como el referéndum, como Quito y tantas otras figuras más que nosotros tenemos que ir proyectando que avance nuestra Constitución. Y desde luego, si logramos condiciones más óptimas para un desarrollo más igualitario de la nación, por supuesto que tendremos que... Entonces, en particular, ahorita lo que nos preocupa platicando con ustedes es este caso de la CFE, donde de nuevo este sujeto, ministro Luis María Aguilar, toma una clara postura a favor de la iniciativa privada y sobre todo de las grandes empresas eléctricas, y en contra de la CFE, en contra del constitucionalismo social y de la autonomía económica de nuestro país y claramente en contra de los artículos básicos de la economía constitucionalismo dedicado a la economía, que son el 25, 26, 27 y 20. Pero y escucharlos a ustedes y luego, si es posible, en un momento poder hacer otros comentarios. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Claro que sí. Pues pasemos a darle la palabra de forma inmediata a Yamil Vargas, quien es presidente de la sección de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en el Estado de México. Es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente colabora con el alcalde Raimundo Vite en la alcaldía Tláhuac.
un gobierno democrático, hay que decirlo. Yamil, por favor, tu intervención. Hola, muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Como bien me presentó el camarada Roberto Julio, yo soy Yamil Rafael Vargas Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Estado de México. Bueno, hoy en el marco del día del 5 de febrero, conmemoramos la promulgación de la Constitución del año de 1917. Esta Constitución, que ha sido modificada muchas veces, tenemos que reflexionar una serie de puntos, tanto sus inicios como la evolución que ha tenido a lo largo de toda la historia. En primer lugar, esta surge en una época en la cual terminaba un sistema político y social que era bien llamado el individualismo o liberalismo individualista. Sin embargo, esta Constitución en sus orígenes se distinguió porque en esa época empezaba a modificarse la concepción que se tenía en el contexto global o social de las relaciones de la comunidad, de las personas entre sí. Y se iniciaba con esto la reflexión sobre las cuestiones sociales. Precisamente con el surgimiento de la Constitución del año de 1917, se inicia una revolución social, como es bien sabido, en el año de 1910. Sin embargo, en la época de 1917 hubo una etapa por medio de la cual se formalizó y se institucionalizó este movimiento revolucionario, que no solo pretendía cambiar un régimen político y social, a posteriori de una dictadura que tuvimos dentro del contexto histórico muy larga. También por medio de la Constitución del año de 1917 se integraba o se introducía una serie de cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque principalmente las personas que encabezaron esta revolución social, entre ellos se encontraban los grupos agrícolas y los grupos laborales. Debe señalarse que en México, en el año de 1910 al año de 1917, más del 80% del país era clase agrícola. Apenas en el país o en México se iniciaba un proceso de industrialización en todas y cada una de las ciudades. Y por lo tanto, esta Constitución o esta revolución social que se llevó a cabo era más una revolución campesina que una revolución laboral. Entonces, tenemos que señalar que dentro de la propia revolución social o la revolución que se forma, la Revolución Mexicana en el año de 1910, había principalmente un grupo, el grupo de los carrancistas. Sin embargo, no podemos dejar de lado el grupo de los zapatistas, de los villistas, de los maderistas. Vamos a tocar de manera principal hoy en el marco de la promulgación de la Constitución el grupo de los carrancistas. Este grupo de los carrancistas se reunió en el estado de Querétaro en el año de 1910. ¿Con qué función o qué finalidad? Llevar a cabo una labor constituyente. Para ello, primero Venustiano Carranza, quien era gobernador del estado de Coahuila, cuando el general Huerta traiciona a Madero y ordena su asesinato, se sublegan en una serie de batallas en el estado de Veracruz. Bueno, anterior a eso se forma lo que es el Plan de Guadalupe. Después de varios enfrentamientos, se terminan o se culminan estos enfrentamientos en el estado de Veracruz. Ahí se promulga o se hace una modificación al propio Plan de Guadalupe en el año de 1915. Precisamente en Veracruz surge la primera ley agraria en el mes de enero del año de 1915 y también se empieza a formular un proyecto de ley laboral. ¿Por qué lo digo esto? A posteriori lo voy a empezar a mencionar o lo voy a sustentar o precisar de una manera más eficiente. El constituyente que trabaja de manera muy rápida fue en los últimos meses del año de 1916 para concluir el 5 de febrero del año de 1917 con la promulgación de la primera Constitución Social, no tenía de primer momento contemplado introducir una serie de modificaciones sociales a la propia Constitución. Lo consideraban, sin embargo, no lo tenían contemplado. No lo tenían contemplado desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista legal, legislativo y secundario. Al final de todos y cada uno de los debates para llevar a cabo esta promulgación por medio de los constituyentes,
un grupo de constituyentes se reunió y propuso se hicieran una serie de reformas, las cuales se tenían que elevar a nivel constitucional. ¿Qué era esto? Llevar a cabo y elevar al marco constitucional vigente de la época las aspiraciones de todos y cada uno de los grupos agrarios y laborales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la revolución surge derivado de las pugnas y las pujas y las violaciones laborales y de derechos a estos dos grupos de manera principal. De esta manera se propuso y se elevó a normativa constitucional los dos artículos fundamentales. El artículo 27, que va consigo encaminada a la reforma agraria, de acuerdo al antecedente de la ley de enero del año de 1915 en el estado de Veracruz, y el otro que no se había pensado, sin embargo se eleva a marco constitucional. Únicamente se había pensado este precepto a nivel legislativo ordinario. Surge el artículo 123 constitucional. Esta constitución del año de 1917, vamos a recalcar, y como primera conclusión respecto de mi participación, fue la primera constitución que acogió estos derechos a nivel constitucional, los establecidos en el artículo 27 y 123 constitucional. Debe señalarse que la cuestión laboral ya estaba muy desarrollada en leyes secundarias, sin embargo, no como primer norma fundamental. Sobre todo en los países industrializados ya estaba muy desenvuelta. México, como yo bien lo señalé, era mayormente un país agrícola. Tuvo ese mérito de parte de los constituyentes de elevar a rango constitucional los derechos sociales. Con esto, de esta manera se llegó a la primera constitución social de todo el mundo. Vamos a recalcar que después de terminar la Primera Guerra Mundial en el año de 1918, los gobiernos que se constituyeron después de la guerra tuvieron esa preocupación social. Nosotros ya teníamos la primera constitución social a nivel mundial. Tuvieron esa preocupación social y las constituciones europeas a posteriori de la Primera Guerra Mundial en el año de 1918, después de la guerra, pero posteriores a la nuestra, ya regulaban los derechos sociales a nivel constitucional. Es por el momento todo, compañeros. Muchas gracias, Yamil, por tu interesante exposición. En especial el marco histórico que nos has dado. Desde luego que habrá comentarios para el cierre. Bueno, y siguiendo con nuestro programa, le daré la palabra al compañero Adrián Jiménez Mondragón, abogado también, guamero, tengo que decirlo, es mi alma mater, y estoy muy orgulloso de él, y así como del compañero Yamil. Oscar, pues es un maestro, ¿no? Pero indudablemente Adrián Jiménez, quien es, me parece uno de los abogados más destacados en materia laboral colectiva hoy en día. Me parece un compañero de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, miembro del comité ejecutivo actual y ha sido asesor de diversos sindicatos, entre ellos el CITUAM. También actualmente participa en el combativo, por qué no decirlo, y que siempre es punta de lanza, Sindicato Minero. Y bueno, sin más preámbulos, porque se ve que es mi amigo y me cae muy bien, le damos la palabra a Adrián Jiménez para escuchar su interesante disertación. Adrián, por favor. Muchas gracias, compañero Roberto, compañero presidente. Agradezco la invitación, agradezco, ¿por qué no las flores de nuestros compañeros? Y es importante estar el día de hoy en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que como ya lo hemos comentado, mis demás compañeros, es importante porque es una constitución social que retoma todas estas demandas populares, demandas de la revolución, como el tema agrario, el tema laboral, el tema de la educación, el tema de que va como el principio originario de la propiedad de la nación, que va a dar las bases posteriormente al reparto de la reforma agraria, etc.
Como antecedentes en materia laboral, que es más el área donde yo estoy, creo que es importante mencionar eh, los antecedentes que son primordiales para, para todas estas discusiones de personajes como Esteban Vaca Calderón, que viene del tema minero. Eh, Uno de estos antecedentes fue la huelga de Cananea de 1906 y la huelga de Río Blanco, que como todos, de 1907, como todos sabemos, fueron reprimidas totalmente y tuvieron un desenlace muy complicado. Otro de los antecedentes que muchas veces no se comenta es el tema de la huelga general de 1916, y esta que llevó a cabo en la ciudad, no, en ese entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la Federación de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, que acumulaba electricistas, tranviarios y trabajadores del comercio, que aproximadamente más de 86,000 obreros pararon la Ciudad de México. Bueno, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? Eh, que creo que son puntos importantes para tratar el tema laboral. Uno de los antecedentes importantes sería el programa del Partido Liberal Mexicano, que trae las bases, muchas de ellas cuestiones que se plasmaron en el Constituyente de Querétaro, como son el tema de la implementación de un salario mínimo, el tema de la jornada de trabajo de 8 horas, el tema de las bases para el trabajo de menores, eh, temas importantes colectivos como el tema de las organizaciones sindicales, que en ese entonces no vienen así como organizaciones sindicales, que tienen los trabajadores a coaligarse entre otros trabajadores, el tema de la huelga, que es lícita siempre que tenga el tema o como fin el equilibrio entre los factores de la producción. Y creo que es importante hacer una reflexión, por qué retomar estas cuestiones del constitucionalismo social. Como ya lo mencionamos, en materia laboral, creo que ha ido, ha tenido muchas complicaciones. Obviamente el tema de la huelga, pues obviamente como todos sabemos, se regula en 1931 el procedimiento. En la primera ley federal del trabajo trae ahora sí, el tema procesal, el tema procesal como tal, cuáles son las reglas para el ejercicio del derecho de huelga, que siempre había sido muchos problemas. Por ejemplo, pues yo recuerdo ahí del libro de las 100 luchas, ahí con Oscar, el tema de Monterrey, que unos trabajadores buscan ejercer el derecho y obviamente son desconocidos, ¿no? También la implementación, como ahorita ya está el tema en ese entonces el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Hoy con este tema de la reforma del 19, el tema de la implementación de la justicia laboral, que viene con el tema de la reforma de 2017, referente a la justicia laboral, que obviamente, como todos ya lo sabemos, el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje a los nuevos tribunales de trabajo, ¿no? Las nuevas reglas en materia de justicia laboral, ¿no? Como algunos de esos comentarios en materia colectiva que me ha tocado estar viviendo en estas épocas, el tema de la conciliación, el Centro Federal de Conciliación, que tiene una situación muy similar a, a lo que pasaba antes en las negociaciones en la Secretaría del Trabajo, que obviamente actualmente pues vienen desde esa perspectiva más obligatoria, es la obligación de los trabajadores acudir a las negociaciones, y, y que tal vez algunos sindicatos, hablo caso de mineros, que siempre había mantenido un tema de una negociación y pues independiente, autónoma a la Secretaría del Trabajo, como todos sabemos, en el periodo neoliberal veníamos de la política de cero huelgas, de la política de topes salariales, que el sindicato minero fue de los pioneros que buscó romper con esas reglas, ¿no? Llevar una revolución pues independiente, autónoma y siempre respetando los procedimientos legales, pero
pues buscando separarse de todos estos temas, ¿no? El tema de los tribunales, actualmente pues se hace mucho hincapié en la negociación, tal vez muy similar a algunas viejas prácticas en las que el trabajo de una obligación tal vez a poco muy obligada o forzada, que siempre están haciendo hincapié en la negociación. Todos sabemos que la negociación es un elemento primordial para todos los conflictos laborales, pero creo que debe de ser de manera independiente, autónoma y no ser forzada por las autoridades o que las autoridades busquen imponer tal vez una decisión, ¿no? Obviamente el tema de las audiencias son obligatorias, actualmente se están llevando por medio de la aplicación Webex, todos estos temas. El tema, pues obviamente cambiaron un poco las reglas, está el tema del diferimiento que anteriormente existía, pero no había una regularización muy ubicada. Obviamente no siempre se hacía mediante interpretaciones o cuestiones que tienen que ver con usos y costumbres de los temas colectivos. El tema de la prórroga, que actualmente hay una prórroga de, si no recuerdo, de 15 días por el tema unilateral, y hay una segunda prórroga de 30 días que puede ser de común acuerdo y por causa justificada que van a valorar los jueces del tribunal, ¿no? En materia de sindicalización, viene con el tema del constituyente y el tema y toda esta evolución que ha venido en materia de sindicalización. Hay algunos antecedentes importantes, tal vez como el tema de esta jurisprudencia que viene de un caso que tiene que ver con una toma de nota del sindicato minero, que qué facultades tenía la Secretaría del Trabajo para tal vez analizar si tenía facultades administrativas o jurisdiccionales para decidir sobre las tomas de nota o sobre los registros, ¿no? Sobre los registros de los sindicatos. Y ahí la Suprema Corte determinó que, pues obviamente, que un presente, y obviamente, pues nada más la Secretaría del Trabajo en ese entonces, pues tenía facultades administrativas para recepción de documentos, para hacer el trámite para la expedición del registro o de la nueva toma de nota de algún sindicato que ya tenía un registro, ¿no? En materia de justicia laboral, desde mi perspectiva, en materia individual, tiene que ver mucho con el tema esta de la negociación prejudicial o la conciliación prejudicial. Creo que desde mi punto de vista es un tema, es una negociación muy forzada, una conciliación muy obligada, siento que la reforma está diseñada en materia individual a malbaratar o a forzar a los trabajadores a tomar una decisión para llegar a un acuerdo, y tal vez que antes era en el litigio, ¿no? Obviamente en el tema del litigio pues iba la conciliación, pues ahí en el tema del litigio que tiene que ver con una negociación eh, eh, que iba dentro del procedimiento, que iba dentro, que era parte o el corazón obviamente en el litigio, pues como todos sabes, buscaba mucho el litigante o los errores del contrario, los errores, algunas cuestiones que pudieran tal vez aumentar la negociación, o ya no fueran estas negociaciones muchas de cajón del mes y medio y prestaciones, que fuera una negociación más real, que el trabajador pues recibiera su indemnización completa. El tema tal vez muchas veces de insumisión al arbitraje o cuestiones, el pago de prima de antigüedad, porque muchos trabajadores pues no tenían los requisitos en los 15 años más uno para tener acreedor al tema de la prima de antigüedad, ¿no? Creo que es necesario, hay algunos temas interesantes que han pasado en este gobierno de la Cuarta Transformación. Uno es el tema de la reforma educativa, que se dio ahí una gran movilización que pudo echar abajo el tema de la reforma educativa. Creo que es una parte que tal vez podría ser parte de una reflexión de
es importante la participación, como hemos dicho, de los trabajadores de todo sector, de todos los sectores, como parte para que los legisladores tomen en cuenta o debe ser estas demandas populares o estas demandas sociales las que deben de estar encaminando al legislador para la toma de decisiones o para las reglas legislativas. Otro, el tema energético, como comentaba el Saga, creo que es parte de todo este tema tiene que ver con el tema de privatización de la industria eléctrica que diga, y la reforma energética. Creo que es importante que se ha buscado un tema de retomar eh, muchos de estos temas sociales eh, o rescatarlos. Eh, Creo que hasta ahí sería mi participación. No se oye, Roberto, tu intervención. Tienes que quitar tu interruptor de Perdón, volumen. disculpen, decía que se escuchaba ahí un sonido de ambiente que es parte de la nueva realidad también. Bueno, pues yo realizaré una pequeña intervención y posteriormente les ofreceré la palabra para quien la quiera tomar para algún cierre. Bueno, Claro. pues bajo mi reflexión estuve analizando el qué es una constitución. Y las constituciones no han sido de toda la vida, han sido movimientos históricos de diferentes etapas, pero ¿a qué se le puede llamar una constitución? Puede haber muchos significados. Podríamos pensar en aquel hermosísimo texto de la política de Aristóteles cuando hablaba del son politikon y que era esta parte de hacer una comunidad y cómo uno se llevaba a cabo entre esas relaciones con esa comunidad. Eso era parte de una constitución porque la constitución no la hacía un edificio, no la hacía un documento, sino la hacía la comunidad. Es esa interacción social que tiene, las reglas que se dan. Evidentemente, como bien nos decía Aristóteles en ese hermoso texto, los hombres somos la maravilla, hombres y mujeres, desde luego, de virtudes, pero también vicios, defectos. Y esos defectos o vicios a veces se dan por las pasiones, es una condición humana. Y por eso él decía, puede haber formas perfectas de gobierno, puede haber formas viciosas de gobierno. Entre las formas perfectas, la monarquía, la aristocracia, la democracia, los vicios, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Pero ese es un contexto, digamos, tomo la idea de aristotélica y fue cambiando. Podríamos hablar que las constituciones ya surgen como las conocemos con el derecho contemporáneo. El derecho contemporáneo, desde luego, que se dan con las revoluciones burguesas, hay que decirlo, posterior de la etapa del medievo, con la Revolución Francesa, la revolución que se hizo de las colonias norteamericanas, que empiezan a buscar tomar opinión o que fueran tomados en cuenta sus derechos por las monarquías, porque recordemos que las monarquías, en su mayoría absolutistas, pues lo que ellos tenían como sustento era a Dios, una entelequia. Entonces ellos decían, nosotros somos dueños de nuestro destino. Y entonces buscaron el que fueran considerados, por un lado, que se respetaran sus derechos que se les ha denominado fundamentales, y por otro lado, que el poder, que además provenía de los ciudadanos que cedían una parte, fuera organizado. Así se fue formando esto que se denominaba constituciones, que todos conocemos como una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, donde están reconocidos los derechos básicos del ser humano, y la parte orgánica, donde se organiza el poder. Y bajo este gran teoría que nos dio el barón de Montesquieu, de la denominada división de poderes. Buscar que el poder no se concentrara en una sola persona y creando funciones. Había solo un gran poder público y había funciones. Entonces, así podríamos denominar de manera general a la Constitución como un control de poder
en donde se reconozcan los derechos fundamentales, por un lado, y por otro lado, se regule el ejercicio del poder. Pero eso fue al inicio, eso fue el origen de lo que conocemos como el constitucionalismo moderno. México sufrió esas influencias, la independencia, el movimiento de independencia comenzó con una de esas ideas y todos sabemos que el movimiento de independencia pues comienza a generarse esta gesta, desde luego con la influencia de la presentación de la Constitución de Cádiz, que sabemos que fue en fecha posterior, pero ya venía ese movimiento, venía el movimiento de reconocer a los ciudadanos, reconocer a las personas, que ellos tomaran parte de las decisiones de su destino. Sabemos que la Constitución de Cádiz fue un intento de moderar el poder del absolutismo, y eso no le cayó muy bien a los poderes, que hay que decirlo, hay poderes fácticos, poderes que dominan. En ese momento eran intereses creados por el clero, fundamentalmente, que se oponían a esa transformación. Ha sido una serie de transformaciones. México las vivió. Y es increíble cuando uno revisa la historia de nuestro país, que es el primer proyecto que no está muy reconocido por algunos historiadores, pero que debe mencionarse con esa Constitución que se generó en 1814, denominada Constitución de Apatzingán. No se le reconoció porque estaba en plena gesta el movimiento de independencia, pero que desde luego por primera vez se forma un congreso con gente patriota, gente que decía hay que organizar el poder y organizar en beneficio de los débiles, hay que reconocerles derechos y hay que evitar los abusos, con ese prócer de la independencia, José María Morelos. Esa fue la primera etapa que se vivió en el constitucionalismo, que sabemos que costó mucho trabajo, de 1814 hasta la Constitución de 1800, si ahí no me recuerdo, 24, que inició ya con el formar un congreso, era lo que se buscaba, en la de 1824, formar un congreso. Y en este congreso que hubiera personas electas que representaran a la ciudadanía y que se pudiera discutir justamente este programa, la distribución de facultades del poder público y el reconocimiento de los derechos. Y algo muy importante en ese momento, en la de 1824, que se reconociera la libertad y soberanía de los estados federados, reconocer que somos diferentes, pero que por medio del diálogo y las instituciones podíamos ponernos de acuerdo. Desde luego, en este momento está la construcción de la identidad nacional. Y es muy triste o las peripecias que se tuvieron que pasar. Sabemos que posteriormente nunca se puede llevar a cabo la Constitución de 1824, se atraviesa un imperio en un primer momento, regresamos a un punto del centralismo, regresamos a la imposición de estos grupos de interés que siempre han estado históricamente, hay que decirlo. Y es hasta 1857, con otro prócer, con don Benito Juárez, que se empieza a crear ya lo que se podría llamar con una constitución ya sólida. Ya no está la discusión entre centralismo o federalismo, sino ya se empieza a conformar un plan nacional. Se empieza a dar las bases del Estado Nacional mexicano. Y hay que entenderlo, ahí en ese momento lo que se buscaba era la lucha por eso, porque se reconocieran nuestros derechos fundamentales y porque hubiera una organización en el poder y evitar que hubiera arbitrariedades o tiranías. Se aleja de una vez por todas la influencia del clero en el Estado mexicano, gracias a Juárez y a los gigantes constituyentes del 57, el grupo liberal. Pero hay que entenderlo, todo este contexto lo digo, que hay que entender que cuánto nos costó al pueblo de México llegar a lo que otros pueblos habían hecho casi un siglo antes. O sea, a nosotros nos llegó hasta 1857. ¿Por qué? Porque México, a pesar de su riqueza cultural enorme, siempre ha estado rodeado de intereses extraños que justamente han querido evitar que el progreso de nuestra cultura, han querido frenarnos.
Y es hasta 1917 cuando para mí se da toda una transformación. Ya la Constitución ya no es solamente un moderador de poder. Porque aquí para mí hay dos grandes visiones en la revolución. Por un lado está el Plan de San Luis, de Madero, que lo que buscaba era el cambio democrático, el evitar una dictadura de 30 años, que si bien es cierto hubo progreso económico, pero en su mayoría de ciertas familias y de extranjeros, a una gran costa social. Había explotación humana, podemos ver novelas como México Bárbaro, de John Kenneth Turner, lo que se vivía, había esclavismo en México. Aquí nos ha hecho mención el compañero Adrián Jiménez. Es indignante ver la huelga de Cananea, la masacre que se hizo de trabajadores que estaban defendiendo su derecho de huelga y que se permitiera, porque eso es imperdonable, por más que se diga de la figura de Porfirio Díaz, que se permitiera que tropas extranjeras pisaran suelo mexicano para agredir a trabajadores nacionales. Es inaceptable. Entonces ahí hay que reconocerlo, se forma un plan, y a mí me parece que esto es una diferencia abismal con el constitucionalismo clásico. Se forma un plan de un ícono para mí del anarcosindicalismo, un personaje que creo que no se le ha reconocido lo que merece, que es Ricardo Flores Magón, con un grupo de intelectuales que formaron un grupo de estudio liberal llamado Ponciano Arriaga. Dentro de ellos estaba Camilo Arriaga, sobrino del constituyente del 57, y formaron un plan para transformar esta nación. Dijeron, no basta con controlar el poder, no basta con cambiar la cabeza autoritaria, sino es necesario transformar este país. ¿Y cómo lo transformaron? Con un plan. Había un plan, el denominado Plan del Partido Liberal Mexicano, publicado en 1906. Y que no era más que justamente hacer la discusión del capital y del trabajo, de tener condiciones mínimas, básicas para un trabajador, de evitar la explotación que estaba sufriendo los trabajadores, de reconocer a los nacionales, de limitar el poder público y de crear un programa en el poder público. Entonces me parece de suma trascendencia ese plan que se conformó y que es la parte que después se va a introducir en el denominado constitucionalismo social. ¿Por qué es constitucionalismo social? Porque esa constitución ya no nada más era un controlador del poder, un limitante, sino se convirtió en un programa de transformación social. Y ese programa era con base en la educación. Ese programa era una educación fuera de dogmatismos religiosos, con una base científica y para todos. Eso es sumamente importante. Es que ya venía en el plan liberal y ahí lo podemos ver en la belleza del artículo 3º constitucional, a excepción de una fracción ahí, la séptima, que a mí no me agrada, porque ese para mí es el apartado C del 123, pero bueno, es otra historia. Desde luego con el artículo 27 constitucional, que tiene que ver con esta belleza emanada del movimiento zapatista, que más allá de los triunfos militares, se convirtió en un ideal de gran parte del pueblo mexicano. De evitar que en manos muertas, donde estaba la riqueza que era la tierra en ese momento agrario, se repartiera a todos. Y es lo que se buscaba con la Constitución. La naturaleza y el fin del artículo 27 es regresarle al Estado mexicano, al pueblo de México, lo que por años nos habían robado industrias extranjeras. Y la finalidad era el beneficio social. No había más. El artículo 27 constitucional, y desde luego, y hay que decirlo, a mí me parece el más reconocido, el artículo 123, que se quería poner, fíjense nada más por los carrancistas, se quería poner en el artículo 5º como un apartadito. Sí. Afortunadamente, con esos grandes constituyentes que tuvimos del 17, dijeron no, esto no puede ser un parrafito,
Esto es un artículo y van a ser los lineamientos, pero hay que entenderlo. Estos 3 artículos que he mencionado, que podríamos decir que son los más representativos, no son los únicos, pero sí los más representativos, tienen atrás un proyecto de emancipación humana. Entonces, a partir de eso, yo podría definir que el constitucionalismo social no se trata nada más de, como nos decían ahí en la Revolución Francesa, de limitar al poder, de limitar el autoritarismo, sino es un programa de emancipación humana. Atrás de ello hay un plan. Y el plan es muy claro. Educación, trabajo y tierra. Eso es lo que necesita el pueblo de México. Y me parece que hasta que no haya todos los habitantes de este país que tengan esos elementos, no podrá decir que ha triunfado la Constitución. Se hicieron grandes esfuerzos, el cardenismo, por qué no decirlo, fue el que inició ya, no solo a nivel constitucional, sino empezó a implementar el programa constitucional. Y podríamos decir que fue un gran contexto mexicano. Lamentablemente en el 82 se nos vino el auge del neoliberalismo que empezó a destruir todo lo que teníamos en el ámbito social. Entonces, hoy en día, me parece que, y con esto concluyo mi participación para darles la palabra, hoy en día me parece que debemos de regresar a ese programa basado en la educación, basado en el trabajo, hay que decir, el trabajo digno, y en que todos tengamos esa oportunidad de progreso de los recursos naturales que tenemos, no con la sobreexplotación, sino para que tengamos lo necesario para vivir felices. Bueno, con eso concluiría mi participación, les agradezco y bueno, les ofrezco la palabra por si hay algún comentario final. ¿Les parece? ¿Puedo continuar? Claro, Oscar. Gracias. En verdad es un enorme gusto escucharlos a los 3, que rápidamente se advierte, ustedes 3 son jóvenes y eso es lo que más me entusiasma, su juventud y las ideas que han expuesto aquí. En verdad me llena de gusto y además ustedes saben que los compañeros fundadores de la ANAD hemos buscado que esta asociación tenga continuidad y en verdad me siento con mucha confianza al escucharlos, esta continuidad. Y más incluso, no solo continuidad, sino mejorar lo que se ha hecho previamente, ¿no? Ahora, entrando a este tema que ustedes han expuesto, vale la pena decir lo siguiente. Ninguna corriente de las que hubo en la Revolución Mexicana se mantuvo todo el tiempo. Más divisiones tuvo fue la carrancista. Y en la Constitución de 17, más divisiones, al lado de que Obregón fue quien asesinó a Carranza en 1920, no podía haber peores divisiones, ¿no? Pero en 1917 hubo 2 básicamente corrientes importantes. Esto hay que distinguirlo, porque la corriente de Carranza era la que planteaba el artículo 5º, que ya mencionó Roberto Julio, y la del 123 es verdaderamente la notable, la obra que realmente abrió los derechos del trabajo y que a mí me da gusto decirles a ustedes que en el aniversario de 2017 que nuestro amigo Enrique Larios llevó en la universidad a un encuentro con 2 notables juristas, uno argentino y otro brasileño, lo que ellos exponían ahí en la universidad, en el Salón Mario de la Cueva, es muy interesante decirlo. Decían ellos, a diferencia de la Constitución de Weimar y de la fundación de la OIT en 1919, lo que tiene muy por encima de ellos el artículo 123 es que está hecho para que lo lean los trabajadores, no para que lo lean los juristas. Y esa es una diferencia muy notable. Cuando uno lee el texto de Weimar, la Constitución de Weimar de 1919, son una serie de abstracciones propias para juristas. En el 123 no. El 123 va directo al corazón para que sean los propios trabajadores los que interpreten sus derechos,
no son de otros, sino de ellos los derechos del 123. Y esa es una gran, enorme ventaja. Y a mí me gusta decirlo que lo plantearon no nosotros, sino nuestros amigos Roberto Pompa y se me olvida el nombre de nuestro amigo, dos tipos. De otro lado, también decir que en esa diferencia que hubo entre los constituyentes de los radicales y los carrancistas, quien estaba a la cabeza era Mújica. Y eso es importante porque Mújica, su obra, es algo que tenemos que reivindicar desde la época de la Revolución. Fue el primero que impulsó el reparto agrario en México. Fue a quien Cárdenas le confió que hiciera la redacción de la expropiación petrolera. Un viaje de primera que tenemos que reivindicarnos. Y quiero agregar en este tema, para entrar después a otro, lo siguiente. Los Flores Magón, quiero decirlo con palabras de nuestro amigo Armando Bartra, que hizo este libro. Los Flores Magón no fueron anarcosindicalistas, nunca. Eran anarcorrevolucionarios. Era gente que estaba por la revolución y no por un sindicalismo mejor. Esto es muy importante saberlo porque los Flores Magón se apostaron a fondo por la Revolución Mexicana. Y en ese apostarse también vino una desviación anarquista en su segunda etapa, pero que no le impidió a Ricardo Flores Magón reconocer sobre todo la Revolución Rusa. Y que además era una postura anarco, pero no sindicalista, porque, como bien lo dijo el Che Guevara, los Flores Magón se fueron sobre sus palabras. Ellos nunca dijeron nada que no hicieran. Entonces, la postura más congruente en la Revolución Mexicana hizo tanto de un partido, los clubes liberales, la organización sindical en México, le hicieron ellos principalmente, Cananea y Río Blanco y Ferrocarrileros son huelgas de los Flores Magón, organizadas por los Flores Magonistas. Y su publicación y el antecedente, como ya lo dijo Roberto Julio, de la revolución, perdón, de la Constitución de 17, quien logró los mayores avances en México fueron los Flores Magón. Y cuando uno lee el programa de 1906 y la Constitución de 17, ahí están las bases. ¿Y por qué? Porque todo el mundo leyó a los Flores Magón en ese periodo tan difícil en el que ellos tenían que sacar su publicación desde la cárcel, desde la represión, desde la persecución, desde todo lo que tuvieron que pasar los Flores Magón. Y nosotros tenemos que diferenciar entre el anarcorrevolucionario postura de los Flores Magón y los anarcosindicalistas de la Casa del Obrero Mundial. La debilidad ideológica de la Casa del Obrero Mundial se vio cuando los manipuló precisamente los carrancistas en contra de Zapata y en contra de Villa. Los famosos batallones rojos. Entonces, el anarcosindicalismo es una posición débil, el anarcorrevolucionario no. Ricardo Flores Magón murió en la lucha revolucionaria en la cárcel de Estados Unidos. Y no es lo mismo. Y ellos organizaron la postura revolucionaria más congruente de esa etapa, congruente en todas las expresiones que tuvo el Flores Magonismo, pero también hay que separarlo de lo que fue el anarquismo sindical. El anarquismo sindical, compañeros, le hizo bastante daño a los trabajadores y no es lo mismo que lo que organizaron los compañeros Flores Magón. Bueno, y desde luego muchos más, Guerrero, Librado Rivera, etcétera, no eran los únicos, ¿no? Ahora, yo quisiera llamarles a ustedes la atención, perdón, y recordar en el libro de Jesús Campos Linas, pusimos nosotros un texto que hizo Campos sobre Francisco Mújica, en donde el epígrafe está tomado
de las palabras del general Cárdenas en la tumba de Mújica en 1954, donde recuerda que el ala más radical del constitucionalismo la encabezó Mújica. Y dice por qué la encabezó Mújica. Mújica jamás hizo alarde de su obra, pero el general Cárdenas en 1954 reivindicó eso. Y vale la pena porque en las luchas revolucionarias hay muchas expresiones. Finalmente, cardenistas eran Villa, y Villa se rebeló en contra de Cárdenas, de Carranza. Era Obregón y Obregón asesinó a Carranza. Entonces, hay que distinguir también las corrientes que hubo en estos movimientos, porque también en el cardenismo hubo distintas expresiones y porque también después del cardenismo, yo diría un poco, los invitaría a estudiar lo que fue el alemanismo, el primer gobierno abiertamente antisindicalista que ha tenido este país y que destrozó el sindicalismo independiente. Los charrazos se dan durante el gobierno de Miguel Alemán sistemáticamente para destruir a los sindicatos independientes. ¿Y cuáles son estos, compañeros? Sindicatos independientes, los grandes sindicatos nacionales de industria, los petroleros, los ferrocarrileros, los mineros, los electricistas, y a todos los va a agredir de una manera brutal y además va a establecer por primera vez en México la eliminación del pluralismo en los sindicatos. En 36 nace la CTM y en 46 se elimina todo lo que no sea PRI. Y entonces se empiezan a expulsar a los comunistas, socialistas, trotskistas, lombardistas y a todo lo que no sea PRI. Y al primero que van a expulsar de la CTM en febrero de 1947, en el primer año de gobierno de Miguel Alemán, es al abogado Mario Pavón Flores. Y esto es importante tenerlo nosotros en cuenta porque ahí va a venir un cambio enorme de nuestro sindicalismo, de nuestra legislación, incluso laboral. México es especialista en no cumplir las leyes. México es especialista en la simulación y eso no viene de México, eso nos viene de España. El obedézcase aunque no se cumpla era una institución jurídica española en la época medieval de los años 1300 y 1400, mucho antes de la conquista. Cuando se establece en España y después con la conquista se traslada a las colonias españolas, cobra un brío brutal. Las leyes de Indias prohibían tener a los indígenas como esclavos. Y en México los indígenas eran esclavos y los negros mucho más esclavos. ¿Por qué? Porque era una vil simulación. Obedézcase aunque no se cumpla la ley. Pero en tierras de la colonia eso fue mucho más brutal. Y hay que leer las ordenanzas de trabajo que se establecieron en México desde los años primeros de la conquista y luego cómo se desarrollaron hasta el porfiriato. Eran las ordenanzas de trabajo. El obedézcase y cúmplase. No había ningún derecho para los trabajadores, ninguno. Y eso viene desde la época de la colonia. Y disculpen ustedes, con el porfiriato, la dictadura fue mucho peor. Una dictadura, hay que decirlo con toda claridad, una dictadura es donde no existe una sola libertad, compañeros. Ni una sola libertad. Esa es una dictadura. ¿Y cómo se ejerce una dictadura? Con el ejército, con la represión. Eso fue Porfirio Díaz. Eso hay que saberlo nosotros y por eso es que chocaron tan fuerte los Flores Magón con la dictadura de Porfirio Díaz. Ahora, llegado el momento en que tenía que darse la revolución, hay que saber que cuando Madero llega al poder, crecieron como hongos los sindicatos en México, pero como hongos. Todo el mundo quería su sindicato. Y ahí viene entonces una contradicción de clase muy, muy grande, porque los sonorenses, Obregón y Calles, no fueron consecuentes con la revolución. No lo fueron, y menos Calles, ¿no? Entonces, es hasta el cardenismo, 1934, ahí los invito a que lo podamos estudiar con cuidado, porque tenemos dos estudiosos muy importantes del cardenismo que lo han deformado y que
Sin embargo, hay que reconocer que su obra tiene aspectos positivos, pero no en el movimiento obrero, que son Arnaldo Córdoba y Lorenzo Meyer. Los dos reivindicaron el cardenismo, es cierto, pero trataron como si fueran borregos a la clase obrera, a los campesinos. Y esto es absolutamente falso. Si alguien estudia en serio la nacionalización del petróleo, entenderá que quienes lograron la expropiación petrolera de 1936 a 1938 fueron los trabajadores, que Cárdenas vino hasta el final. Cárdenas muy consecuentemente, muy patrióticamente, con gran inteligencia, llevó a cabo la nacionalización del petróleo en 38, pero no hizo toda la obra previa y tampoco fue Lombardo Toledano. Eso hay que saber, lo que no fue Lombardo Toledano, porque quienes impulsan el sindicalismo petrolero son los ferrocarrileros, no fue Lombardo. No fue la escisión de Lombardo de la CROC para dar la CTM. Y quien funda la CTM no es Lombardo, son los sindicatos nacionales de industria. Eso hay que saberlo. Lo que pasa es que Lombardo, como buen abogado, como buen ideólogo, tenía una formación muy por encima de todos los dirigentes sindicales. Y entonces él quedó como líder de la CTM. Nadie se lo discutió. Pero, ¿cuándo vino la derrota de los sindicatos nacionales de industria dentro de la CTM? En el cuarto consejo. ¿Y quién provocó esa derrota? Que era por la discusión del segundo puesto de la CTM, era ni más ni menos que la Secretaría de Organización. ¿Por qué la perdieron los sindicatos nacionales de industria y la ganaron los 5 lobitos con Fidel Velázquez a la cabeza? ¿Quién fue el que provocó esa derrota? El Partido Comunista Mexicano. Lean a Valentín Campa, lean lo que hicieron los comunistas, que para no romper, y Lombardo les planteó un chantaje con la CTM y no salirse de la CTM en 36, tenían que aceptar el que Fidel Velázquez quedara en la Secretaría de Organización y que el ratón Velasco, en representación de los ferrocarrileros, no fuera el líder de organización. Eso, compañeros, hay que conocerlo bien para también nosotros de nuestros errores, de la mejor gente, aprender y poderlo superar. Entonces, yo les comento esto porque es una historia muy accidentada y necesitamos conocerla más para poderla mejor defender. Arnaldo Córdoba y Lorenzo Meyer son dos grandes historiadores de México, pero fallaron en el estudio del movimiento obrero y del movimiento campesino, porque ellos no se acercaron a ver lo que fue la obra de los trabajadores y de los campesinos. La reforma agraria en buena medida se debe a los jornaleros agrícolas de la comarca lagunera. 25,000 jornaleros agrícolas con sus familias hicieron huelgas en la comarca lagunera. Y en Yucatán, los jornaleros agrícolas del Enequén hicieron grandes huelgas y además otros grupos campesinos de toda la República. Eso no es masas cardenistas, no son ningunos borregos. Arnaldo Córdoba ahí tuvo un profundo error en hablarle de las masas cardenistas, como si fueran borregos. También Lorenzo Meyer. En otros aspectos fueron buenos, pero ahí para apreciar a la clase obrera hay que conocerla en sus luchas, porque si no, no podemos hacerlo. Y dice bien Adrián, la Constitución fue un gran avance, pero no se cumplía en 1918 y en 1919. Tuvieron que los trabajadores de Monterrey, de las industrias más desarrolladas, exigir el salario mínimo y la jornada de 8 horas diarias, porque no se cumplía. No bastaba con que se promulgara lo que nos está pasando hoy. Tenemos una bonita reforma laboral de 2019, donde no hay tribunales que hayan cambiado. Entonces, ¿qué acceso tenemos a la justicia si los tribunales siguen siendo los mismos? Por un lado, la reforma es un gran avance, pero por otro lado, la misma Secretaría del Trabajo, a no cambiar las juntas de conciliación, creó un freno para la reforma laboral. Entonces, desgraciadamente ya me piqué con ustedes en los temas que ustedes han desarrollado y que les agradezco mucho que se hayan tratado, y no he tenido tiempo para tratar el otro tema que teníamos pendiente, Roberto, es el papel nefasto de 4 ministros
que están por una alternativa neoliberal ante la CFE. Y todo se resume, lo digo muy rápido, en el artículo 25 y 28. El artículo 25 de la Constitución dice muy claramente que la rectoría del Estado no podrá ser de nadie más para poder ver por lo social de este país y por la soberanía. Si no hay un Estado soberano y con eminente carácter social, no hay nada. Pero en el mismo artículo 25, más adelante, se define lo que es la competitividad. Y entonces es un parche que metieron los liberales al artículo 25, como lo metieron al 26, 27 y 28, varios parches donde, junto con la concepción del constitucionalismo social, conviven la concepción del constitucionalismo neoliberal. Y esta es una verdadera aberración y hoy están en contradicción, están en choques, concretamente en el caso de CFE. Si México pierde la rectoría de la energía eléctrica, que es básica para toda la sociedad, para todo el desarrollo, para la educación, para lo que queramos, la electricidad, México habrá cedido su terreno a la famosa competitividad. Hay que decir que la competitividad es una profunda mentira. En la era de los monopolios que estamos viviendo hoy, no existe competitividad. Díganme ustedes si hay competitividad entre la Coca-Cola y Pascual. Hay competitividad entre Walmart y las misceláneas. Entonces, estamos viviendo la era de los monopolios y este cretino de Luis María Aguilar está defendiendo esa postura a favor del capital privado y del neoliberalismo. Discúlpenme que me he extendido, pero... No, es claro, Oscar, y te agradecemos esta cátedra de historia que nos has dado. A mí me parece que efectivamente coincido en muchos puntos. Creo que sí hay una falta de respeto a los trabajadores, por muchos historiadores, muchos, Sí. incluso los que estos se denominaban movimiento obrero, pues poco se decía de lo que pasaba abajo, ¿no? ¿Qué realmente pasaba? Eran más bien como biografías. Creo que Lombardo también tuvo ese defecto muy, muy grande, que después los historiografistas lo llevaron. Y bueno, pues compañeros, pues hemos quizá excedido un poco con el evento, pero es muy apasionante y sí. La idea es seguir debatiendo el tema. Con el tema de la competitividad, nada, sí quisiera hacer un pequeño, muy pequeño comentario. Me parece totalmente de acuerdo que Luis María Aguilar es muy claro que ha sido un ministro que no representa a un poder del Estado, sino representa a un grupo de intereses muy particulares, lo ha demostrado siempre. Y es claro que no hay un ataque a la competitividad cuando es de CFE, porque la misma Constitución señala que en servicios que dé el Estado, ahí no hay el tema de competitividad, porque son servicios que tienen como fin el bienestar público. O sea, Claro. no se puede discutir que va a haber competencias cuando es el bienestar de la sociedad el que está de por medio. Y ahí no aplica, porque no son empresas privadas con fines de lucro capital. Claro. Entonces, ahí me parece muy claro, me parece que están haciendo su papel. Y lo que sí, con esto cierro, porque me encontré con un maravilloso libro, me gustaría en otro momento y en otro foro, pues discutir lo del anarcosindicalismo y lo anarcorrevolucionario. No había escuchado la distinción, me pareció muy interesante, pero encontré un muy buen libro de aquí de Ensenada, y con esto quisiera cerrar, de Gabriel Trujillo Muñoz, que se llama La utopía del norte fronterizo, la revolución anarcosindicalista de 1911, que más allá no es el debate, el término, sino aquí y ahora yo radico en Ensenada, muchos les he comentado, me pareció muy interesante que cuando ya se había hecho la revolución, Magón tomó parte de Baja California y lo hizo porque aunque ya había un cambio en el centro, no había cambiado, aún estando ya el gobierno revolucionario, había generales porfiristas gobernando a lo largo del país. Y con esto me gustaría cerrar que la transformación la tenemos que hacer todos y esta lucha desde luego no ha acabado. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que seguir defendiendo la Constitución y me parece, un gran presidente, pero tenemos que apoyarlo. Y la mejor forma de apoyarlo es proponiendo y diciendo las cosas como son,
como lo ha hecho aquí muy bien Oscar. Les agradezco a todos ustedes su tiempo. Y pues, Adrián, por favor, cerremos esta grabación para efecto de subirlo. Y pues sigamos adelante, compañeros. Un saludo de